Buenas tardes, estamos de nuevo aquí en Charlas de Ciencia y hoy vamos a estar platicando de la teoría del observador, uno de los experimentos más interesantes de la física cuántica. Yo nací y crecí en un poblado donde la gente se ocupa de la gente, donde los padres cuidan a sus hijos y a los hijos de los vecinos y amigos. Así que desde muy pequeño me regresaba caminando de la escuela, que estaba al otro lado de la ciudad. Como todo niño, pateaba botes, curioseaba, fantaseaba y saludaba a la gente con la que me cruzaba en forma respetuosa. Frecuentemente me gustaba pensar que a medida de que avanzaba, las cosas que aparecían frente a mí y desaparecían, las que iba dejando atrás hasta regresar al día siguiente. Tuve que continuar mis estudios en la capital del país, pero a fin de año estaba de regreso para pasar la Navidad y me gustaba recorrer el mismo camino y disfrutar esas chispas de felicidad que da saludar a los viejos. Con el tiempo los viejos se fueron muriendo, los amigos emigrando y solo quedaron casas, testigos silenciosos del acontecer. Ahora la fantasía era recorrer la gente, recorrer la calle e imaginar a los ausentes. La física cuántica vino a revolucionar el pensamiento con experimentos que desafían creencias y principios. Vaya, hasta la misma lógica. Uno de ellos es el colapso de la función de onda. Esto es, cuando una señal electromagnética es observada, se transforma en partícula. Como el hecho de observar es una función de la conciencia, luego los filósofos interpretaron esto como un hecho donde lo intangible generaba lo tangible. Otros como la conciencia creando la realidad, etc. Algunas corrientes filosóficas milenarias tomaron nueva fuerza como aquella que habla de que el alma universal crea el cielo, las estrellas y todo lo que nos rodea. Revivía una vieja polémica sobre si el espíritu generó la materia o la materia generó el espíritu. A principios del siglo pasado, Einstein y sus amigos se reunían a tocar el violín y a discutir sobre hallazgos de la física. Acostumbraban también a enviarse cartas y a visitarse. Son clásicos los viajes de Einstein a Gotinga, donde David Hilbert le ayudaba a hacer la tarea de matemáticas que necesitaba para sus teorías. Einstein no estaba muy de acuerdo con las conclusiones y elucubraciones que brotaban de la cuántica y cuentan que en una discusión sobre el colapso de la función de la onda expresó: entonces, si no veo la luna, esta deja de existir. Otros la están viendo, le contestaron. Pero él replicaba: pero si nadie la ve, deja de existir. Desaparece. Y en ese punto es interesante irnos 1700 años atrás, donde San Agustín escribía en un salmo en el reposo de nuestro Señor, que dice más o menos así: en cuanto a las cosas, Señor, las vemos porque existen, y existen porque tú las ves. En una sola frase le aclararía la pregunta a Einstein, que por cierto era creyente. Recientemente un físico nacido en Viena, que se llama Fritjof Capra, ha escrito un libro donde establece un paralelismo entre la física cuántica y el Tao, refiriéndose a la obra de Lao Tse, el Tao Te Ching, que sirve como base de la religión del taoísmo, que busca enseñarnos a vivir en armonía con el universo. Por cierto, tengo estos dos libros, del Tao y la física del Tao, en el estante de los libros difíciles. Es más fácil entender la cuántica que el Tao. En este libro puede quedar claro la unicidad del mundo material y espiritual. La controversia no ha terminado. Han aparecido multitud de teorías como la GRW, que afirma que una onda colapsa en forma natural sin necesidad de observador cada 10 segundos elevado a la 16. Esto es algo así como cada 100 millones de años. Habrá que sentarse y esperar a ver si es cierto. Sucede algo curioso en el mundo de la física. Cada vez más los físicos se alejan del mundo espiritual para explicar sus teorías y las evidencias los mandan de regreso. Sin embargo, la física conserva la fascinación de adentrarse al mundo maravilloso y desconocido del universo. Bien, pues, Leandro, tú que fuiste el primero en entrar, ¿tú qué piensas? ¿Crees que la conciencia genera materia o que genera la realidad? Sí, yo no creo eso, ¿no? Definitivamente soy totalmente científico
No sé qué nombre le dan a, estos, a los científicos como yo que no creemos. Bueno, la física cuántica es 100% científica, ¿no? Y están ahí esos experimentos. No, a ver, es muy diferente los experimentos demostrados y los experimentos con conciencia. No hay ningún solo experimento físico que tenga que ver con la conciencia. La teoría Los del observador. experimentos, no, los experimentos son, el ojo humano no puede observar situaciones a escala atómica, que es donde funciona la teoría cuántica. Entonces necesitas sensores y esos sensores son los que interpretan. Si tú sumas todo el abanico de paquetes cuánticos que en suma te den algo que tú puedas observar, no importa lo que esté pasando en esos paquetes cuánticos, que cada sensor puede percibir diferentes situaciones, la suma de ellos te va a dar a ti una realidad que es inobjetable, que no cambia. Ahora, en cuanto al observador de situaciones sociales, pues sí, o sea, eso es un hecho. Cualquier situación social que sea vista por un tercero cambia la propia situación social, pero eso no tiene nada que ver con física. Bueno, tienes el experimento de la doble rejilla, ¿no? Y el experimento de la doble rejilla lo estás viendo con tus ojos. No necesitas ahí sensores cuánticos, ni mucho menos, ¿no? Cuando tú pones... ¿Pero qué tiene que ver el experimento de la doble rejilla? Eso solamente es una manifestación de cuántos, o cómo cuantificas el cuánto respecto a la onda electromagnética, pero eso que tiene que ver con... Bueno, lo que pasa es que en el momento que tienes la doble rejilla, tienes la distracción y tienes tú ahí las barras oscuras y claras, ¿no? En el momento que te pones a observar eso, se comporta como si fueran solo partículas, ¿no? Sí, por eso es la dualidad onda-partícula, pues, pero eso no te dice nada de un observador que esté observando una cosa y otra cosa. Pues ahí está la teoría, te recomiendo leerla y verás que te va a sorprender. Yo te recomiendo leerla y verás que no. O sea, al final eso es interpretación de lo que tú crees que estás leyendo, ¿no? Es como muchas personas que no tienen gran cosa que hacer y yo mismo he escrito situaciones y luego las doy a leer y, trataste de decir eso. No tenía nada que hacer, lo escribí y muchos han tratado de interpretarlo. Bueno, Escribí así muchos filósofos en el tiempo, escriben cosas que ni ellos mismos buscaban un significado específico, solamente desplegar lo que tenían en su mente en ese momento en un escrito y años y años se la pasan lucubrando en esos términos. Porque si es cierto lo que tú me dices, bueno, pues entonces hagámosle caso a todos los charlatanes en cuanto a que si yo estoy enfermo es por la forma que estoy percibiendo mi enfermedad y si cambio mi forma de ver mi enfermedad, pues ya me curo. Bueno, son muchas deducciones que sacan de experimentos físicos, pero la realidad es que, te digo, las discusiones que tuvieron Einstein, Planck, Schrödinger, están ahí, ¿no? Y con todo respeto, Einstein fue un genio, pero muchas cosas eran por simplemente, como tú y yo, estamos en un cafecito y estamos cotorreando y estamos diciendo frases al aire, buscando un poco de filosofía, alejándose un poquito de la física. Pues habría que revisar la física, ¿no? Porque eso, las partículas entrelazadas y otras cosas de la cuántica, no. Y estoy correcto, estoy completamente de acuerdo contigo. A nivel cuántico eso persiste. A nivel cuántico, en el momento que lo llevas a una sumatoria, a algo que tú puedes percibir, la suma es la misma. Tienes a Heisenberg, ¿no? Y que es el que establece, ¿no? La incertidumbre en las mediciones, que es la que viene a generar. Es correcto. Es correcto, y en las matemáticas de la incertidumbre, llevarlas de escala cuántica a escala real, es una situación matemática que todavía muchos no la han logrado hacer. Bueno, el problema es que si tú ves la física a escala real, como tú le dices, está compuesta de la física de partículas, ¿no? No tenemos unas partículas que se comporten en la física real y otras en la física cuántica. Son las mismas partículas, ¿sí? Estoy totalmente de acuerdo. Son las mismas partículas que se comportan de una forma a manera cuántica, a manera atómica, y en la suma de esos comportamientos atómicos a la realidad siempre es la misma. Pero vamos a dar espacio a los demás, Marcos, para que si no, luego pasa rápido tiempo.
Sale, Hugo, ¿vienes manejando? ¿Puedes hablar? O Cruz, mi estimado Cruz. No, sí, pero que le eche cruz, que le eche cruz. Okay. La observación, si estamos hablando en términos de la observación, para mí la observación tiene más que ver con lo social que con lo físico. O sea, al frente es lo social, posiblemente atrás está lo físico. Pero si miramos las realidades en la observación, lo que es el universo está dominado por unas leyes físicas. Y esa es una realidad. El ser humano está dirigido por lo que es unas leyes jurídicas, independientemente de lo que es las leyes físicas. Pero que en la observación, el ser humano junta las dos cosas. Las leyes jurídicas humanas y las leyes físicas del universo. Y según el conocimiento de los seres humanos en un tiempo y espacio, pues entonces observa y ve las cosas. Si, por ejemplo, vamos a hablar hace como 1000 años, 2000 años atrás, los pueblos tenían un conocimiento bastante más claro que tenemos acá en términos de comunidad de lo que es la parte espacial. Miraban las estrellas, la interpretaban de cierta manera, veían cuándo era la mejor manera de poder, cuándo hacer los productos, ¿no? Los vegetales o lo que iban a hacer. Y en términos, miraban mucho más a la naturaleza. De hecho, creo yo, posiblemente, ellos veían más y estudiaban más la naturaleza que lo que nosotros lo hacemos ahorita. Hay gente, claro, que siempre están mirando cierta parte de la naturaleza, pero eso es un grupo ya selecto. La mayor parte de nosotros no sabemos qué es lo que hay en las estrellas, cuáles son las combinaciones, cuáles son cómo se descifran las interpretaciones. O sea, cada cosa en su tiempo y espacio. Entonces, por eso es que yo considero que es más social. Y a la medida que va evolucionando el hombre, va teniendo más conocimiento, va persiguiendo más lo que está detrás de la observación, entonces ahí es que yo veo que la física empieza. Porque finalmente yo creo que nos estamos volviendo muy materialistas y el hombre en la antigüedad pensaba más en el espíritu, era más espiritual. Y los fenómenos espirituales eran más fácilmente asimilables o interpretables. Y hoy la materia parece ser que queremos que nos resuelva todo. Pero lo estamos viendo, hay físicos encargados de estar escudriñando entre el límite entre lo espiritual y lo material. Lo vimos con la simulación, ¿no? Hay físicos que están estudiando seriamente si somos una simulación. En el pasado se hablaba mucho de que todo el universo era mental y lo que había que averiguar era en la mente de quién. Lois, por ejemplo, escribe todo un libro explicando queriendo explicar, encontrando acomodo del universo como una gran computadora cuántica. El ser una computadora cuántica sería todo o estaríamos ahí hablando de algo inmaterial. Si nosotros, por ejemplo, volvemos al átomo, vemos que el 99.99% de un átomo es vacío. La materia es sumamente pequeña. Estamos interactuando entre cuerpos y volúmenes compuestos de campos electromagnéticos, no de materia, ¿no? La materia ocupa un volumen sumamente pequeño. Entonces, realmente, todo esto es campos electromagnéticos. En el momento que los campos electromagnéticos desaparecieran, la masa, por ejemplo, de la Tierra cabría en un grano de arroz, ¿no? Y esto es todo lo que estamos aprendiendo en la cuántica. Y bueno, los grandes físicos sí se preocuparon mucho por el tema espiritual. Normalmente la hipótesis espiritual en gente como Einstein, Max Planck, Schrödinger, Heisenberg, eran hombres sumamente espirituales, no descartaban el fenómeno espiritual. Y conforme ha pasado tiempo, la tesis material pretende resolvernos todos, pero llega un momento en que se atora, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo, se atora en el momento de que, por ejemplo, de que vemos indeterminismo en las cosas, ¿no? Y lo vemos fácilmente el indeterminismo en las cuánticas, pero en el momento que lo volvemos estadístico, ahí es más difícil percibir lo indeterminado, ¿no?
Aunque ya como decía Cruz, una vez que pasamos a los fenómenos sociales, pues el indeterminismo es más común que lo veamos, ¿no? Don Hugo, ya estás llegando. Ya estoy llegando a mi casa, don Marcos, pero pues, si quieren, empiezo mi intervención rápidamente. Nomás me salgo de la zona de los perros. Ah, órale. Ok. Vale, mano. Bueno, Leandro, ¿tú alguna Sí, cosa? ahorita Ahí está ya. Miren, pues ahí les va, miren. Es muy sencillo, ¿no? Bueno, sencillo y complicado a la vez, porque miren, yo siempre he pensado que hay verdades y está la neta. La neta es la verdad absoluta. Y hay verdades. Por ejemplo, si yo, digamos, estoy en una banqueta, ¿verdad? Y esto está enfrente de mí, así mirándome de frente, y yo con un gis dibujo un 6 en el piso, ¿no? Con un gis. Entonces, si yo dibujo un 6 en el piso y les digo, oigan, mira qué bonito 6 me quedó. Y ustedes van a decir, no es un 6, es un 9. No, no, es un 6. Entonces hay verdades y hay netas, ¿no? La verdad es que ustedes están percibiendo que hay un 9 y en efecto, así es. Ustedes están creando una realidad alterna, digamos, al hecho de que yo dibujé un 6. Pero ¿quién tiene la neta, verdad? Pues la neta la tengo yo porque pues yo sé que dibujé un 6. Pero ese es el fenómeno del observador, ¿no? O sea que podemos interpretar y crear diferentes, digamos, realidades alternas, ¿no? No quiere decir que esté mal, pues sí. Si yo me voy del lado de ustedes, pues veo un 9, ¿verdad? Y voy a decir, aquí, pues sí, cierto, es un 9. Entonces la teoría del observador, pues así funciona, ¿no? No hay verdades netas, ¿no? Así por decir, no, la neta, pues no existe porque obviamente estamos hablando ahí de algo que es muy sencillo y un ejemplo muy sencillo, pero también es importante lo que dice Leandro, te llamas, ¿verdad, Leandro? Que pues a nivel cuántico, pues yo no sé qué está sucediendo en el 6 que dibujé, ¿verdad? Si yo tuviera ojos, si todos tuviéramos ojos cuánticos para ver eso, pues obviamente veríamos también realidades muy distintas de ese 6, ¿no? Porque ya lo estamos viendo a otro nivel, a otra escala física que es difícil de comprender para todos nosotros, ¿no? Entonces, pues hasta ahí mi comentario, ¿no? Va a tener que ver que la realidad, pues sí, la creamos. Ahora, lo que decías tú, Marcos, al principio de que si la realidad, que si la conciencia crea la materia, pues está muy difícil, ¿verdad? La conciencia puede crear realidades, pero no materia, ¿no? Entonces, pues la conciencia sí crea todas las realidades que tú quieras, ¿no? Y más si tienes, o tenemos, ¿verdad? Ciertos entrenamientos, cierta experiencia, cierto conocimiento, cierta influencia, cierta educación, pues todo eso afecta para nuestra observación y por ende, pues nuestras conclusiones van a ser totalmente diferentes en todos los humanos, aún en un dibujo tan sencillo como un 6 en una banqueta. La realidad va siempre, para mí la realidad siempre va siendo la realidad. No hay cambio en la realidad va siendo a lo que puede cambiar la interpretación en la cual nosotros percibimos esa realidad. Y ahí pues Esa es la neta. Todo el mundo la puede ver de distintas maneras. Eso es como, por ejemplo, cuando tú vas a un museo y vas a ver, vamos a decir, arte abstracto. Pues Chihuahua, entonces, no, esto es esto, y tú dices, pues Chihuahua, yo no veo nada de eso. Sin embargo, la otra persona lo percibe como de una forma extraordinaria, y inclusive entras en detalles, ahogada, y nosotros acá, pues, ¿de qué está hablando no? Entonces, hay estas, pero la que más yo me voy por lo que he hablado anteriormente sobre lo que es la verdad flotante. Y la verdad flotante es lo que nosotros percibimos y estamos de acuerdo en un momento dado en tiempo y espacio. Entonces, eso lo aguantamos como una verdad que aceptamos en ese momento, como es, por ejemplo, lo que es la ley de la relatividad y otras más. Pero en la medida en que va pasando el tiempo, nos vamos volviendo más curiosos, vamos agarrando más data, más evidencia, entonces llevamos esa verdad que era anterior a un nivel más claro a la medida en que tenemos más información sobre esas leyes a través del tiempo y espacio. Fíjate que hay algo muy interesante. Hay una parábola de Platón que habla de la cueva. Y en la cueva Platón decía que había una serie de hombres, de una serie de esclavos, en aquella época se usaban mucho los esclavos, que estaban amarrados a espaldas a la entrada de la cueva y veían el mundo con sombras.
Esto es, ellos interpretaban el mundo por las sombras que se proyectaban en la pared que estaba enfrente de ellos en la caverna. Y comenta que un día se escapa uno de los esclavos, sale de la cueva, ve el mundo real, lo que ellos querían en el mundo real, regresa y les platica a los de la caverna de cómo era el mundo real. Y entonces los esclavos que estaban en la caverna, pues que se lo quieren golpear y le dicen mentiroso, ¿no? Porque para esa gente que estaba ahí, el mundo era las sombras que se proyectaban allí, ¿no? Todo el movimiento y el universo para ellos eran las sombras. Y él decía que de alguna forma el mundo material es eso, ¿no? Son sombras de un universo más amplio, un universo espiritual que le hablaba Platón. Entonces, ¿qué tan cierto es que solo exista lo material, que no haya nada más allá de esto material? Y cuando salen este tipo de experimentos como las partículas entrelazadas, donde se caen muchas teorías conocidas, ¿no? Como la velocidad de la luz, la temporalidad de las cosas, etcétera, pues entonces empezamos a pensar que quizás todas esas ideas religiosas, espirituales, etcétera, no estén tan descabelladas. Simplemente no podamos alcanzarlos a través de la física o no hayamos desarrollado los instrumentos para poder percibir ese mundo espiritual que estaba presente y del que hablan a través de los siglos y a través de los milenios tantos pensadores. Y que ahora la física cuántica empieza a tener problemas, ¿no? Empieza a explicar esas cosas o a ser muy coincidente. Yo les platicaba en la introducción, el libro es el Tao de la física, donde se hace un paralelismo entre lo que dice el Tao y lo que dice la física cuántica, y parece ser que hay más correspondencia entre eso, ¿no? Schrödinger, por ejemplo, platica que uno de los grandes problemas del conocimiento occidental es que desde un principio se separa el observador y lo observado. Esto es, el sujeto del objeto lo separa y se dedica nada más a estudiar el objeto y aísla totalmente la relación entre objeto y sujeto, de tal forma que el sujeto no cabe en todas las explicaciones que damos de la física y de la ciencia, ¿no? Y hemos tenido que aislar para estudiar con otras ciencias y otros métodos al sujeto y lo hemos aislado totalmente del objeto. Entonces la física nos explica muy bien el objeto, pero parece ser que en el momento que el sujeto está afectando al objeto, encontramos con una reacción inmediata de decir, oye, espérame, esto no es física, eso es psicología, esto es teología, esto es cualquier otra cosa, ¿no? Entonces esa separación que se hizo de las ciencias es la que nos está llevando a estas contradicciones y a estos problemas que se están enfrentando ahorita la ciencia. Bueno, es lo que yo pienso, no sé ustedes. Sí, pero la otra cosa es que la realidad en estos tiempos ahorita se está manifestando mucho a través de la tecnología. Entonces, por ejemplo, he visto donde hay ciertos experimentos de hologramas que se juntan con ciertas imágenes entre las nubes y la gente ve ciertas cosas comúnmente que verdaderamente no son más que hologramas. Pero sin embargo, ellos cada uno lo interpreta a su manera y por ahí empieza otra vez la manifestación de lo que yo llamo las realidades creadas. Entonces, yo lo que digo es, pónganse los cinturones, que lo que viene por ahí con la tecnología en términos de lo que es las influencias de realidades van a ser grandes y determinantes. Sí, la película Matrix, por ejemplo, es un experimento interesante, ¿no? Es un cuento muy interesante que pudiera ser, ¿no? Y hay físicos que realmente le han apostado a tratar de encontrar si verdaderamente vivimos en una Matrix, ¿no? Sí, bueno, el punto que quisiera abonar es, pues lo que le explico o les explicaba cuando daba clase en secundaria a los alumnos en sus primeras clases de laboratorio de física. La primera pregunta que se les hace es, ¿cuál es la diferencia entre exactitud y precisión? Y ese es el concepto de todo laboratorio, entender la diferencia entre exactitud y precisión. Entonces, exactitud es el valor que consideramos correcto, lo que están diciendo los compañeros, el valor verdadero. Y precisión es qué tanto te estás acercando a ese valor exacto. Y
la diferencia entre la exactitud y precisión es lo que se llama incertidumbre. Entonces, el ejercicio básico que hacemos es saber, tu cuaderno, póntelo a medir con dedos, ya es mucho error. Luego ahora póntelo a medir con regla. Bueno, ahora con esa misma regla mide el salón, hay mucho error, mejor ahora un flexómetro. Entonces, dependiendo qué es la magnitud de lo que vas a medir, es el sistema de medición que debes de poner para que la incertidumbre sea más acorde de lo que estás midiendo. Y en ese mismo tenor, cuando te enfrentas al sistema cuántico, que son situaciones para medir no apercibibles por el hombre, es donde entra la teoría de incertidumbre, pero que es exactamente lo mismo, va a haber algo que va a diferir entre lo que se considera exacto, verdadero, correcto, y lo que nosotros vamos a medir. Y esa incertidumbre tiene que ver con la precisión. Y en ese tenor, esa teoría nomás te está diciendo las posibilidades que tienes de obtener mediciones. En el otro entendido que dices, bueno, pero es que muchos científicos, que ha sido mucho tu argumentación, Marcos, pues sí, muchos científicos, como Platón, vaya, después fueron desmentidos de muchas otras cosas. Muchos otros científicos, como Arquímedes, fueron desmentidos de muchas otras cosas. Los que han sido correctos hasta la fecha ha subsistido. Al mismo Newton le han desmentido muchas cosas. Qué bueno que dieron los argumentos, qué bueno que nos hacen pensar y debatir, más hasta la fecha seguimos sabiendo, ya me dieron el nombre materialista y los que no son materialistas, y que seguiremos debatiendo para ir mejorando la precisión en la observación. Bueno, es que no está peleado una cosa con el otro, ¿no? No está peleada una cosa con el otro. Lo que sí no es sí no está muy bien es que alguien piense que lo material es irrelevante y otros que lo espiritual es irrelevante, ¿no? Y hay perdón que te interrumpa. De verdad que yo nunca sería esa mi postura, ¿eh? Lo material es importante, lo espiritual es importante, todo es importante. Y de verdad que nunca mi postura sería el rechazar alguna situación benéfica para la humanidad. Oigan, fíjense que, por ejemplo, estaba acordando, ¿no? Que hay un experimento, ¿no? Donde está Amy, creo, Brian y otras dos personas, digamos, Marcos y Leandro, ¿no? Y Marcos y Leandro le avientan cada uno un fotón a Amy y a Brian, ¿verdad? Resulta que Marcos y Leandro, Brian y Amy, pues no son personas, sino son sensores y instrumentos, ¿no? Entonces le avienta un fotón, ¿no? Brian y Amy, a Leandro y a Marcos, y los sensores de Leandro y Marcos captan ese fotón, y la tarea de esos sistemas es interpretar qué es lo que recibieron. Una vez que lo interpretan, se lo regresan a Marco y a Leandro, y adivinen qué. Cada uno recibió diferente información. La interpretación fue totalmente diferente, aunque hayan sido programadas con el mismo programa. ¿Cómo puedes explicar eso? Todo, repito, No, ellos sí son sensores capaces de recibir cierta información a nivel cuántico. A nivel cuántico, exacto. Entonces, igual nosotros, ¿verdad? O sea, yo los estoy escuchando y pues yo estoy interpretando lo que están tratando de explicar, ¿verdad? Y mi mente pues se vuelve loca porque pues empieza a llegar a conclusiones anticipadas, a decir, caray, hay un punto de razón ahí, pero no estoy de acuerdo con esto, ¿no? Al final, la teoría del observador pues es el creador de nuestras propias realidades, ¿no? Al final del día, ¿no? Sean estas espirituales o interpretaciones de cómo funciona el mundo natural, ¿verdad? En este caso, la física. Podemos cometer ese error también. Podemos estar interpretando la física en la manera en que no deberíamos interpretarla. El problema que yo veo es que... Claro, hay números, ya hay comprobaciones y todo, pero al final es una persona la que lo interpreta o un grupo de científicos que se ponen de acuerdo, llegan a una conclusión y dicen, pues sí, este es nuestro consenso, ¿no? Entonces es como decías tú, acercarse a la exactitud, ¿no? De las cosas. Mira, uno de los criterios también es considerar que un universo de espacio-tiempo, donde todo tiene su espacio y su tiempo, y un universo atemporal y sin espacio, ¿no? Como es, por ejemplo, las matemáticas y la imaginación
no ocupan un espacio-tiempo, ¿no? Y eso lo vemos desde la época de los griegos, ¿no? Que hablaban de las esferas perfectas y otra serie de cosas, ¿no? Entonces son dos mundos o dos universos diferentes, ¿no? Es una manera de conceptuar dos mundos diferentes, el mundo imaginario y el mundo material. Pero fíjate algo bien importante de lo que estás diciendo, ¿verdad? Dices, la imaginación es atemporal, ¿no? Así es. ¿Verdad? Sí. Pero si lo viéramos y lo analizáramos todo eso a nivel cuántico, quizás no. Uno de los problemas que tiene el ser humano es el siguiente. Todavía no sabemos. Perdón, sale Cruz. Te Sí, congelaste, Cruz. Se quedó así, ¿verdad? se quedó congelado. Se quedó como el Bueno, sí, portero de... un poco abundando al tema. El espacio-tiempo y la vida, por ejemplo, tiene un concepto que se llama entropía, ¿no? Y un concepto de flecha del tiempo, donde la entropía va afectando todos los procesos, inclusive la vida. El envejecimiento es un proceso de entropía, la disolución de las materias, etcétera. Y en la parte espiritual no aplica la entropía. Por ejemplo, las ecuaciones que se descubrieron hace 2000 años, 3000 años, toda la matemática hace 3000 años, hoy es totalmente actual. Esto no le afectó la entropía. Mientras que las personas y todo el mundo material, pues fue afectado por la entropía. Y ahorita aquellos pensadores desaparecieron, pero sus conocimientos y sus aportaciones ahí siguen. Entonces Euclides todavía hasta hace 100 años era lo único en geometría, ¿no? Si no es por David Hilbert que viene y lo cambia todo, bueno, lo unifica, ¿no? Pero hay ese entorno inmaterial, hay ese mundo fuera del espacio-tiempo que cada vez se hace más evidente en algunos de los descubrimientos de la física cuántica, ¿no? Y lógicamente conciliar la física clásica con la física cuántica, pues fue uno de los grandes retos de aquellos grandes científicos y que se ha ido abandonando un poco, ¿no? Von Neumann estuvo a punto de lograr algo en esa unificación. Algunos físicos han presentado la unificación, parte de la unificación entre la física cuántica, la teoría de la relatividad, que es el mundo macro. Oye, Marcos, pero, perdón, no que te interrumpa, pero ¿no te parece eso bueno, a mí no conozco ni soy científico ni nada, ni mucho menos, soy un observador. ¿No te parece absurdo tratar de conciliar todo eso? Pues no, no es absurdo que hay muchísimas... Espérame, sabiendo que son mundos diferentes. Es como mira, por ejemplo, conciliar... la teoría de la relatividad pues se aplica, ¿no? Hay experimentos que demuestran que sobre la teoría de la relatividad del acelerador de partículas, ¿no? Es ahí donde puedes probar algunas cosas de la teoría de la relatividad. ¿Cómo se pero ese es un mundo con unas leyes bien definidas que se llama física clásica, ¿no? Y luego tenemos el otro, que tiene leyes muy diferentes al otro, que opera que es la física cuántica, y pues no necesariamente tienen que ser compatibles, ¿o sí? Bueno, estamos en un paradigma que tiempo, estamos aferrados a juntarlos. En el espacio-tiempo, tú tienes ahorita muchas teorías ligeramente incompatibles, pero debería estar unificado. Esto es, la teoría cuántica se aplica a partículas y toda está formada de partículas. La teoría de la relatividad se aplica también al espacio-tiempo, ¿no? Claro, pero cuando tú hablas, por ejemplo, de partículas entrelazadas, pues ya le das en la torre a muchas cosas desde el punto de vista de la física clásica, porque pues dices, no, espérate, pues tiempo, pues ¿cómo? A ver, concilia eso, pues no, son mundos diferentes, o sea, ¿por qué no aceptamos que hay mundos diferentes? Y a lo mejor que nos falta conocer, ¿no? Nos falta conocer leyes que se apliquen en todos lados. Porque a lo mejor, pues a ese nivel tan nano, digamos, de así de una manera, ¿no? Nano, micro, mega telescópico,
pues aplican otras leyes que simplemente no aplican en el mundo en el que nosotros vivimos. Y bueno, mira, tenemos el caso de la teoría de los gases, ¿no? Nos quedan 2 minutos, perdón. Sí, quedan 2 minutos, ¿no? Tenemos el caso de los gases donde las partículas te dan una mejor respuesta al comportamiento de los gases que las leyes tradicionales, ¿no? Ahí viendo la expresión como una medida estadística, y metiéndote todas partículas, logras mejores precisiones, ¿no? Y hay muchas cosas que encontrar. Por ejemplo, ¿por qué el agua cuando se congela se expande? Pues esa es la única molécula, creo, que hace eso, ¿no? Así es. Y pues tendríamos que irnos a nivel cuántico, ¿no? Para decir, oye, Claro, claro. ¿por qué esa combinación de hidrógeno y oxígeno hace que esa molécula se comporte de esa manera tan extraña, ¿no? Bueno, y déjame decirte, estás hablando de las características nada de enfriamiento, pero el agua es una molécula maravillosa, ¿no? De repente es aislante, luego es conductora, luego es aislante térmico, luego es muy buen conductor térmico. La molécula del agua hace lo que quiera, ¿no? Simplemente para preservar la vida hace lo que quiera, ¿no? Sí, por eso, o sea, te digo, o sea, son cosas que son de un mundo y otras son de otro mundo. Pero, ¿por qué las queremos empatar? A lo mejor lo que deberíamos hacer es aprovechar el conocimiento y las propiedades de cada una de ellas. Yo creo que sí la aprovechamos. Tratar de... No, claro. Pero me refiero que se me hace absurdo encontrar, pues echan muchas matemáticas y física y todo lo que quieras, pero pues al final, ¿cuál es el objetivo, no? Bueno, el objetivo es conocer más, ¿no? Claro, pero ¿por qué no pensar al revés y vas a crecer más? De otra manera te metes en una cajita donde tienes que conciliar a fuerzas. No, espérate, mejor expande el conocimiento y aprende más de cada uno por separado. Bueno, después verás cómo eso concilias, es lo que se ha estado haciendo, ¿no? Pero lo interesante es que si estamos sobre el mismo mundo, esas leyes que encuentras en la cuántica deben de tener alguna relación con el mundo macro, ¿no? Entonces,